El título de esta enseñanza es el privilegio de los pastores. Es un gran privilegio, es un enorme privilegio. Y nosotros somos llamados a ser pastores, a abrir pozos, como la samaritana que estaba sacando agua, pero le dijo el Señor Jesucristo: si tú bebieres del agua que yo te daría, de tu interior correrían ríos de agua viva. Y eso es lo que el Señor quiere, que de tu interior corran ríos de agua viva. Tu mirada va a cambiar, tu semblante va a cambiar, tu amargura se va a ir, tu enojo, tu ira, tus celos, tu adulterio, tu fornicación, todas estas cosas se van a disipar, porque no vas a poder hacerlo. Porque si tú eres un verdadero o verdadera hija de Dios, hay cosas que verdaderamente ya no puedes hacer, no puedes. Las intentas, no te salen bien, no las puedes hacer. Y eso es lo que el Señor quiere que tengamos bien claro. ¿Cuál es el objetivo? Que tú y yo nos regocijemos al reconocer nuestra identidad como pastores, que abrimos pozos y abrevamos a las ovejas, y regocijarnos con esto, que tú te regocijes, que tú te goces con esta identidad y con este propósito que Dios tiene para ti. Gocémonos, regocijémonos. Es como para que nosotros nos llenemos de mucha alegría. Me da gusto ver a los novios aquí, ya tienen hasta nietos, pero yo me tocó verlos antes de casarse y estar ahí en la ceremonia, gracias a Dios. Vamos a empezar el capítulo 2, por favor, de Lucas, si quieres abrirlo. Nos cuenta la historia, y esta historia es importante porque aquí vamos a ver hay algunas circunstancias históricas, geográficas, políticas, que son importantes para que nosotros entendamos cuál era el medio, cuál era el ambiente, cuál era la situación cuando Cristo Jesús vino al mundo. Era el imperio más poderoso en ese tiempo, el imperio romano. Se estaba cumpliendo después de 400 años la profecía. No había habido profetas. Dios levanta otro profeta que iba a preparar el camino, llamado Juan el Bautista. Y en estas circunstancias dice la Escritura que aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Aquí, históricamente hablando, podemos ver que Augusto César, su nombre real era Cayo Octavio. Si quieres ponerle a tu hijo Cayo, Danielita, Miguelito, Cayo, no sé cuántas mujeres aquí estén embarazadas, bueno, Cayo Octavio, bueno, ese sí, es conocido, por ahí Tona le puso Octavio a su hijo, ahí anda Tona. Y este Cayo Octavio era sobrino nieto, hijo adoptivo y heredero principal de Julio César. Julio César, un hombre eminente, pero en este momento Octavio fue el primer emperador romano, o sea, todavía más eminente. Y por instrucciones de su tío abuelo, lo que él estuvo preparando es que se le diera el título de Augusto. Augusto significa exaltado. Y esto inclusive implicaba una veneración religiosa, o sea, el emperador en ese momento era comparado como un ser que tú podías darle veneración. Por eso las monedas, por eso tantas cosas que había, tanta pleitesía que se le rendía a grado de culto. Ellos demandaban culto. Y vamos a ver que muchos emperadores a lo largo de la historia, pues por ese culto que pretendían tener, un culto que no les pertenecía, por supuesto, porque el culto solamente es para Dios, ellos inclusive llegaban a matar a cualquier persona que por cualquier respuesta, gesto, cara negativa o pasividad, los mataban. O sea, tenían toda la autoridad y todo el dominio. Estas eran las condiciones, mis amados. Esto es muy importante para que nos demos cuenta el dominio y el poder que tenía el humano emperador en ese momento, en los tiempos de Jesús. Augusto, mis amados, exaltado, increíble. Este emperador reinó hasta su muerte y siempre que reinó estuvo el dominio del imperio romano, nunca decayó,
siempre el Imperio Romano siguió en su dominio. Su dominio era extenso, desde la Gran Bretaña y todo el perímetro del mar Mediterráneo, que es muy grande. Ustedes pueden ver ahí todo lo que abarca el mar Mediterráneo, todo eso estaba gobernado por Roma. Este emperador ordenó que todo habitante dentro del Imperio Romano fuese empadronado, es decir, hubiera un censo a ver quién vive aquí, en esta familia, cuántas mujeres hay, cuántos niños, cuántos varones, a qué se dedican, etcétera. Un censo, como nosotros muchas veces nos ha llegado a tocar un censo. Pero este censo tenía un objetivo, era enlistar a los varones al ejército romano, porque el ejército romano es parte de lo que protegía el poder del emperador y con lo que tenía dominio, con lo que mandaba matar. Por eso vamos a ver en la época de Jesús centuriones, legiones de soldados, y vamos a ver todo este lenguaje muy común, porque era lo que andaba en las calles. Todos estos militares andando en las calles, y este censo tenía ese propósito, pero por esta ocasión el censo era universal, es decir, también incluía a los judíos. Ya había habido censos anteriores, pero no incluían a los judíos. Esta vez sí incluían a los judíos. Y por eso tiene que ver con el contexto histórico lo que vamos a leer. Y de esta manera podían saber de qué familia, de qué tribu, y posteriormente, años después, pretendían, y lo hicieron, grabar impuestos a título personal a cada uno de los miembros que habían sido censados, empadronados, y bueno, un impuesto. Este impuesto, los judíos, el pueblo de Dios, lo consideraban como una opresión. Consideraban que el imperio era un opresor, porque ellos doctrinalmente estaban acostumbrados a darle nada más a Dios. La doctrina decía que, y esto pues les imponía, y era cuestión de vida o muerte. Y entonces empezaron a hacerlo, y lo consideraban una opresión para el pueblo de Dios. Por esta razón, José, como habitante de Judea, tuvo que regresar con María a su lugar de origen para ser empadronado. No estaba cerca. Era un camino de 3 días. 3 días, mis amados. María a punto de dar a luz, y vamos a ver el versículo 3 y 4 de Lucas. Dice, iban todos, habla de todos, absolutamente todo el universo de personas que correspondían al Imperio Romano o bajo el dominio del Imperio Romano, iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y la familia de David. Esto también tiene implicaciones bíblicas, proféticas y muchas cosas de la manera en la que Dios envuelve las cosas y a su tiempo justo, a su medida, bajo el control de Dios. Él hace que todas las cosas coincidan. Tenía que haber un imperio de este tamaño con mucho poder donde Cristo iba a nacer. Pero al mismo tiempo, Belén era una ciudad insignificante, pero Belén y el significado, ¿saben qué significa? Casa de pan. Un lugar adecuado, un lugar propicio para que el pan vivo bajado del cielo naciera ahí. Abre la Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el versículo 51. Palabras de Jesús. Palabras de Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió ¿de dónde? Descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Desde el cielo, Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el pan del cielo. Los escribas, mis amados, personas que estaban muy relacionadas con los religiosos de la época de Jesús, eran los que escribían toda la ley,
eran los que escribían todas las doctrinas de hombres también. A veces los fariseos y los religiosos de su tiempo le daban más importancia a estas cosas, los escribas hacían esto. Entonces ellos tenían perfectamente bien entendido todo esto, y podemos abrir la Biblia en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, versículos 5 y 6. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estaba profetizado y los escribas lo tenían perfectamente bien definido, pero el pueblo también. El pueblo que habitaba en ese momento también lo tenía, a pesar de que faltaban 400 años, lo tenían claro, porque seguían esperando al Mesías. Juan 7:42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? El pueblo lo tenía perfectamente claro, que esperaban al Salvador, que esperaban a Cristo, al Mesías. Y seguramente María y José también tenían este conocimiento, porque si tú lees los últimos versículos de Malaquías, y también lees Miqueas 5:2, esto es muy claro: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Todo estaba perfectamente conjugado para que todo mundo estuviera cierto de que esta profecía se iba a cumplir y no hubiera pretexto para nosotros. Como en este momento muchos de nosotros estamos ciertos de que muchas de las profecías, o que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, que lo que dice la Escritura se cumple, estamos ciertos. Sin embargo, vemos que ni los escribas, ni los fariseos, ni los sacerdotes, ni el pueblo, ni mucha gente consideró al Salvador como parte como el Mesías amado y esperado. Y muchos de nosotros, a pesar de que domingo a domingo, a pesar de asistir a la célula, no nos conducimos con el Salvador como el Mesías, como nosotros rendidos a Él, habiendo sido hijos adoptados suyos, no nos conducimos como hijos de Dios. Y seguimos andando en nuestra carne y conforme a nuestros pensamientos, y entonces la vida abundante que Cristo quiere darte, no la puedes recibir. Porque en ti, mi amado, en ti, mi amada, no existe esa capacidad. La capacidad para que tú puedas hacer esto viene de Dios. Y esta capacidad la vas a recibir en la medida que te rindas al Evangelio, en la medida que verdaderamente te rindas al Salvador, en la medida que tú verdaderamente digas: Señor, señorea mi vida. En esa medida tú vas a poder ver reflejado la Biblia en tu persona para poderla poner por obra. Versículo 5 de Lucas. Entonces vemos que José y María fueron para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, es decir, ya había un compromiso. Estaban en la segunda etapa. El matrimonio en aquel entonces para los judíos era 3 etapas, y esto era la segunda etapa donde ya había compromiso. Ya si de parte de cualquiera de los dos hubiera alguna infidelidad, cualquiera de los dos era acusado de adulterio y tenía el riesgo de ser apedreado, porque eso marcaba la ley. Entonces ya había un compromiso público, para ellos y público. Estaba desposada con él, la cual estaba encinta. Pero es importante que vayamos y revisemos lo que dice el Evangelio de Mateo, porque en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, vamos a ver cómo era el ambiente en ese momento en el nacimiento de Jesucristo. Cómo se estaban dando estas cosas, y del versículo 18 al 25 nos cuenta más o menos con detalle, los detalles más importantes, cómo fue el nacimiento de Jesucristo. Nos dice que María y José no se habían juntado, no habían tenido relaciones, no habían tenido intimidad, pero ella
había quedado embarazada y había sido concebida de un hijo a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. José era su marido. Él sabía perfectamente bien que no había tenido intimidad con ella. Sin embargo, tenía conocimiento de que estaba embarazada. Y esto le estaba generando un caos, pero él era un hombre justo, dice la Escritura, y no quería infamarla, no quería perjudicarla, no quería que la apedrearan. Y él decidió en secreto dejarla. O sea, yo la voy a dejar, me voy a alejar para que pues mejor me culpen a mí, que la dejé embarazada, y me fui. Como hoy en nuestros días pasa muchas veces. Ayer no era muy común, hoy en día es muy común, pero él había pensado eso, que era muy mal visto, muy mal calificado, no era común, pero él, siendo un hombre justo, no quería cargar la culpa que él definitivamente en su carne, en sus pensamientos y en su entendimiento, pues él sí sabía que él no había tenido intimidad y que ella estaba embarazada. Y el creer que el Espíritu Santo, lo que le hubiese dicho María, pues era imposible. Sin embargo, dice la Escritura que él se durmió, y al dormirse un ángel del Señor se le apareció en sueños. Se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer. Y le sigue diciendo: porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡Qué revelación! Dios mismo instruyendo a José de las cosas que habían sucedido con su mujer, María. Limpiando de toda culpa y condenación a María, que era inocente, que simplemente había sido la elegida de parte de Dios para concebir a Jesucristo como el Salvador, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, así estaba profetizado, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mis amados, Dios contigo, Dios en ti, Dios por ti, Dios para ti. Todo eso significa Emmanuel. Recibe Emmanuel, recibe a Jesucristo como Señor, pero como Salvador también. Recíbelo, mi amado. Ya no desperdicies tu tiempo. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. O sea, la voz de Dios o la palabra de Dios dirigida a un ángel para que diera un anuncio. Ahorita estamos leyendo la palabra de Dios, leída por una persona común y corriente como su servidor, para su pueblo. Siempre ten reverencia a lo que la palabra de Dios dice. Y entonces, al recibir este mensaje, la recibió como mujer, pero no la conoció, es decir, no tuvo intimidad hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Esto es bien importante. Y le puso por nombre a Jesús. Le puso por nombre Jesús. Se me trabó la computadora. No sé si me pueden ayudar. Entonces, mis amados, ahí sí, esto sí me acalambra, pero lo traigo aquí en un PPT, o sea que no pasa nada. Si se me traba, ahorita lo liberamos. Muchas gracias. Si ven que me tiemblan las piernitas, es porque no les sé mover a la computadora, nada más para adelante y para atrás. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Ube. Y aconteció que estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Estaba en Belén, y después de estos 3 días de viaje, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y vemos cómo Jesucristo nació bajo la ley, porque así tenía que nacer. También era otra profecía. Abre la escritura, por favor, en Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo preciso, exacto, en el momento indicado. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es decir,
Jesucristo, al nacer en esas condiciones, estaba obligado a cumplir la ley como todo el pueblo de Israel y todo creyente de ese tiempo. Pero sabemos que la ley es un ayo. La ley es un removedor donde mueve un montón de cosas, de no matarás, no dirás falso testimonio, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre, o sea, etcétera, tantas cosas que nos dice la Escritura, pero que el ser humano, en todas las edades, en todas las épocas, nunca ha podido cumplir, ni tú ni yo. Ninguno de nosotros ha sido capaz de cumplir la ley. Cristo nacía de mujer y nacido bajo la ley, ¿para qué? Para cumplirla. Por eso él dijo, no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. O sea, él no estaba abrogando la ley. Tenía que ser cumplida la ley, que eran las demandas de Dios, para que en ese momento se derramara una sangre inocente. Esa sangre tuviese que morir como un sacrificio perfecto. Por eso él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y esa sangre inocente era capaz de limpiar los pecados de toda la humanidad de una vez y para siempre. Ya no iba a haber necesidad de hacer un sacrificio cada año como lo hacían los sacerdotes en ese tiempo, que llevaban un cordero y lo sacrificaban. Cristo era el sacrificio perfecto y completo y agradable delante de Dios, porque aparte de todo eso tenía que ser sin pecado. Y era el sacerdote que nos iba a representar delante de Dios. Por eso dice la Escritura en Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Si tú estás batallando con algo, díselo al Señor. Él se compadece de ti. Él te puede ayudar. Tú solo, tú sola, no vas a poder. Tú sabes en qué batallas. Humíllate delante de Dios para que Él te exalte. Cuando tú tienes esta confianza de acercarte con el Señor, que fue sin pecado, que fue tentado en todo pero sin pecado, Él, mi amado, Él, mi amada, Él te redimió. Es decir, Él pagó el precio completo con cada gota de su sangre para que tú y yo estuviésemos en este lugar escuchando su palabra, disponiendo nuestro corazón para que nuestro corazón, a través de su palabra, nos enseñe a vivir, a conducirnos como esposos, como esposas, como matrimonio, como hijos, como hermanos en Cristo, como vecinos, en todas las áreas. Él vino para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Por eso dice aquí el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y entonces ya no tenías que cumplir la ley, porque entonces la salvación se convierte por gracia. Por gracia eres salvo, por medio de la fe, es creyendo. Claro, cuando tú crees, también vives. Muéstrame tu fe por tus obras. Tú vives de forma correcta, porque le crees a Dios, porque Él es una evidencia en tu vida de que has sido transformado o has sido transformada. Entonces aquí el versículo dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Somos hijos adoptados por Dios. Versículo 7. Y el resultado de esto es que dio a luz su hijo primogénito, no unigénito, dice primogénito, porque tuvo otros hijos. Lo puedes ver en muchas partes de la Escritura, pero te doy una cita donde María, más adelante, estaba con sus hijos, sus otros hijos hermanos de Jesús, en Mateo 12:46. Y lo puedes checar en casa. Y dio a luz un hijo y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Un pesebre, mis amados, era un comedero para animales que se podría encontrar así. Un pesebre era de paja y madera, o a veces las cuevas también se ocupaban como establos, y el pesebre era el lugar donde comían los animales. Era un espacio así de madera donde seguramente ellos lo limpiaron como pudieron, quitaron la paja sucia o el alimento y pusieron ahí a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hicieron todo esto? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Realmente Cristo es el Señor de tu vida en el mesón de tu corazón?
Él gobierna tu vida, de todo lo que tú eres, todo tu entorno, todo tu interior está gobernado por Cristo. La palabra de Dios es un esfuerzo cotidiano en tu persona para ponerla por obra. Pregúntatelo tú, no me lo contestes a mí. Dios lo sabe, yo no lo tengo que saber, pero Dios lo sabe. Y si no es así, tu vida no es agradable delante de los ojos de Dios. Porque de la misma manera, en este lugar público que eran los mesones, como nuestro corazón, que es parte de ese público que conformamos este planeta, si Cristo no encuentra un lugar ahí, Él no va a reinar. Eso pregúntatelo tú, por favor. Abre la escritura en Isaías 9, versículos 6 y 7. La primera parte del 7. Dice la Biblia: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Ese es el Señor Jesucristo. ¿Qué tanta veneración le das al Señor Jesucristo? Él sí es digno de toda gloria y de toda alabanza, como hace rato cantábamos, y levantabas tus manos, muchos estaban levantando sus manos, y realmente tu vida está dando gloria a Dios. ¿Estás glorificando a Dios con tu vida? O nada más porque te sabes la canción o porque estás aquí y tenemos una cara para aquí y tienes otra cara para afuera. El Señor ve tus dos caras y el Señor quiere que seas de una sola pieza, no quiere que seas de dos. Eres un creyente aquí y eres un creyente afuera. Jesús en ese momento había venido en humildad, mis amados, no en gloria. Era un rey, pero no se conducía como rey, porque él se despojó de ese reinado. Filipenses 2 dice que siendo en forma de Dios, o sea, el gobierno sobre todo el universo, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Un grado de humildad, ejemplo para ti y para mí. Y estando en condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que Dios quiere, que tú y yo seamos personas obedientes. Y no vino en gloria, no vino como rey, pero sí vino como el buen pastor y para dar su vida por las ovejas. Abre la Biblia, por favor, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Vamos a leer el versículo 11 y el 14, por favor. Jesucristo hablando dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 8. Después de darnos aquí en el versículo anterior que Él es el buen pastor y que el pastor da su vida por las ovejas y que Él conoce a sus ovejas y que sus ovejas lo conocen, aquí nos cuenta el versículo 8 que en ese lugar había pastores en la misma región. Pero vean lo que hacían los pastores, vean la función de un pastor. Esto es una función secular, sí, pero también es una función espiritual. Y si nosotros somos bienaventurados y podemos regocijarnos por ser pastores y abrir pozos para brevar a las ovejas o al rebaño o a las gentes que están alrededor tuyo, aquí está una función también que puedes sumar a eso. Estos pastores que estaban en la región velaban y guardaban. ¿Qué guardaban? Las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, estaban al pendiente de la gente, estaban al pendiente de las personas que le rodeaban, estaban con la disposición de hablar de Cristo, de compartir el Evangelio, de invitarlos a la reunión, de orar por ellos, de exhortarlos, de animarlos, con amor y con mansedumbre, como dice la Escritura, de decirles las cosas que Dios tiene para sus vidas.
Ese es el propósito de un pastor. Eso es lo que hizo Cristo como el mayor ejemplo. Pero nosotros, si todos hacemos esa función de pastor, vamos a estar abriendo pozos. Este es tu pozo, y de aquí hay todo el agua que quieras. Repártela con todos. Aquí hay pipas completas. Repártelas con todas las personas con las que tratas. Empieza en tu casa. Empieza en tu casa. Porque el que no empieza en su casa, dice la Escritura, que es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, estos pastores o esta función pastoral es un trabajo de altísima estima, y tú lo puedes tener porque Dios te lo ha encomendado. Y puedes desarrollarlo, o debes desarrollarlo, o debemos desarrollarlo por gratitud para con Dios, de manera honesta, de manera íntegra, no con hipocresía. No pongas aquí una cara y afuera hagas otras cosas, no con hipocresía. De esta manera honesta tú vas a ser útil, porque vas a estar en vela, porque vas a estar al pendiente, porque vas a estar viendo exactamente lo que puedes hacer por los tuyos, empezando en tu casa. Todo lo que tú puedas hacer por los tuyos primeramente, lo que puedas hacer por tus hermanos de la iglesia en segundo lugar, y luego por lo que puedas hacer por todas aquellas personas que no conocen el evangelio. Y lo mejor que puedes hacer es darle testimonio con tu vida y compartirles el evangelio con tu boca. Es lo mejor que puedes hacer. Esa es la función de un pastor. Pero en esta función es importante que estén bien despiertos, como nos narra la Escritura, que velaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estaban bien despiertos, seguros de lo que oían y de lo que veían. Había lobos, había leones, había fieras que podían venir y atacar al rebaño. ¿Estás velando por tu familia? Varón, ¿estás orando por tu esposa? ¿Estás orando por tus hijos? ¿Estás orando por tus hermanos en la iglesia? ¿Te gozas cuando algo diferente sucede en alguien que no esperabas que sucediera algo, pero Dios lo hizo en esa persona y te gozas? ¿Te regocijas por los acontecimientos y las manifestaciones y el cambio de vida que tienen algunas personas, aunque sea poquito? Pero por eso se empieza. No esperes cambios radicales, digo, también. Sin embargo, hay personas que están adormilados aquí en la iglesia, están adormilados, están en un letargo espiritual, no están atentos, no están velando, sus prioridades son completamente otras. No tienen tiempo para pasar, para abrir la Escritura y que Dios les hable, para escudriñarla, para meditarla, mis amados. La meditación de la palabra de Dios es la única manera en la que tú la consideras perfectamente bien, y al estarla meditando tú ves dónde te está indicando Dios que la tienes que aplicar. Y todo el mundo la pueda ver. Pero no para lucirte, porque la Biblia no es para que nosotros presumamos y vean qué espiritual. No, jamás. Esto es simplemente porque estás agradando a Dios. No esperas el aplauso del hombre, porque tu recompensa y tu galardón siempre vendrá de parte de Dios. No esperes el galardón de los hombres, ese no sirve. Algunas personas están adormiladas, estas van a ser engañadas porque no van a estar atentos a lo que oyen y a lo que ven. Cuida el cine, cuida el lenguaje, cuida lo que ves en la televisión, cuida las redes sociales, cuida el Facebook, muchas cosas que yo ni tengo, gracias a Dios, no sé, ni se me traba la computadora, ni sé, imagínense, meterme en otras cosas. No tengo, gracias a Dios, nada de eso, tampoco las necesito. No quiere decir que sean malas, dales el uso correcto. Pero si estás viendo o oyendo algo que contamina tu corazón, no tiene sentido. No tiene sentido. Si una persona como pastor
que abre pozos y da brevar a las ovejas, sea ocupado, sea diligente, sea honesto con tus quehaceres y lucha siempre, mi amado y mi amada, para que en todo le agrades a Dios, en todo. No nada más en unas cosas, en todo seas agradable delante de los ojos de Dios. Versículo 9 de Lucas 2:9. Y aquí a los pastores, ya sigue hablando de los pastores, se les presentó un ángel del Señor. Wow, otra manifestación. Los pastores, ¿qué estaban haciendo? Estaban velando, estaban vigilando, estaban cuidando al rebaño, ¿verdad? Es lo que estábamos viendo. Es decir, estaban bien preparados. Eran pastores que habían preparado con ayuda de Dios su corazón. Estaban en esta condición y entonces una manifestación de parte de Dios. Aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria, la imagen del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, nuevamente, como anteriormente pasó con Zacarías, como pasó con María, y tuvieron gran temor. ¿Por qué tuvieron temor? Porque los pastores, por supuesto, no esperaban esta aparición. Estaban haciendo su trabajo bien, pero no estás esperando una manifestación de parte de Dios, una manifestación celestial. Pero sabes que cuando estás haciendo las cosas bien, Dios, mis amados, puede manifestarse de muchas formas a tu vida. Y creo que todos aquí tenemos muchas maneras que podríamos contar donde Dios se manifestó sobrenaturalmente y celestialmente en tu vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Has tenido manifestaciones de Dios de que digas, no, esto solamente Dios pudo haberse manifestado de esta manera? ¿Has tenido esas manifestaciones? Ok, las hemos tenido. Pero esto porque la gracia de Dios, nuestro corazón ha sido preparado por la ayuda de Dios. Si tu corazón es negligente, desobediente, apático, indiferente para las cosas de Dios y le das más importancia y más tiempo a otras cosas que a Dios, estás mal. Dios es un Dios de prioridades y estás mal en tus prioridades. Y entonces no le das oportunidad a que Dios prepare y te ayude para que tu corazón sea dispuesto, atento, diligente, humilde, obediente, etcétera. No le das oportunidad a Dios porque no puede obrar con tu necedad, no puede obrar en tu desobediencia, no puede obrar en tu rebeldía, no puede obrar en tu falta de rendimiento a la Escritura, a lo que Dios dice que se va a cumplir y que Dios dice que hagas y no lo haces y le dices, Señor. Pero mis amados, hoy es tiempo de cambiar. Hoy es tiempo de rendirte. Hoy nuevamente Dios te da una oportunidad. Y esas noches de dudas, de conflictos, Dios puede utilizarlas, mis amados, para derramar amorosamente sobre tu vida esa gracia divina. Y que cuando amanezcas, esa gracia divina que fue derramado en ti, te dé un día completamente de luz y un día completamente de gozo. Como dice la Escritura, que tu lamento se transforme en baile y en alegría. Todo eso que lamentas, todo eso que te preocupas, todo eso que no te da paz, Dios lo puede transformar porque son las añadiduras. Y vemos en el versículo 10 de Lucas, pero el ángel le dijo, no temas. En Lucas 1:12 le dijo a Zacarías, en Lucas 1:30 le dijo lo mismo a María, no temas, y en el 2:10 le dice a los pastores. ¿Y cuál es la razón por la que no deben de temer? Porque aquí les doy nuevas de gran gozo. Traigo buenas noticias de parte de Dios, pero de un gozo impresionante, un gozo extraordinario. ¿Por qué un gozo extraordinario? Porque será para todo el pueblo, no nada más son para ustedes. Ustedes están recibiendo este anuncio, promúlguenlo, compártanlo, no se queden callados. Pero no nada más es para ustedes, lo tienen que compartir porque es para todo el pueblo. Es lo mismo, el evangelio es para todos, mis amados. La luz viene al mundo, lamentablemente los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque todo aquel que le hace lo malo no viene a la luz,
para que sus obras no sean reprendidas. O sea, quieren seguir en su rebelión, quieren seguir con su mal carácter, quieren seguir con su adulterio, quieren seguir con sus tranzas, quieren seguir haciendo trampas, quieren seguir con sus engaños, con sus mentiras, quieren seguir fornicando, quieren seguir bebiendo alcohol, quieren seguir haciendo un montón de cosas que nada tienen que ver con el Evangelio. A ver, Alejandro, y a tu izquierda, Alejandro, háganse para acá porque no los veo, me gustaría verlos, por favor. Si fueran tan amables de cambiarse de banca, o su banca, cambiarlas para acá, se los voy a agradecer. Es Jonathan y Jimena, por favor. Ahí no los veo, por favor. Nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, no nada más para ellos. Que les ha nacido hoy, en la ciudad de David, como estaba escrito, un Salvador, que es el Cristo, es el Mesías esperado, el Señor. El Señor, mis amados, en el Nuevo Testamento es un símbolo de deidad, es un nombre que solamente es el Señor, es Dios mismo, es un sinónimo de Dios. Es el Señor. Y estas nuevas de gran gozo para todo el pueblo, por supuesto que estaban profetizadas, ya leímos Isaías 9:6, y eran, como dice Juan 1:12, primeramente para los judíos. Era el pueblo de Dios, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder o les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto, mis amados, Él venía a evangelizar, a dar estas buenas nuevas a todos aquellos donde su condición espiritual es de extrema pobreza. ¿Cuántas personas hay aquí con esa condición espiritual de extrema pobreza? Yo tengo esa condición espiritual. Imagínense, estamos nada más en un pedacito de la Escritura. Todo lo que es la Escritura, todo lo que es Dios, todo lo que es el conocimiento de Dios, es una pobreza espiritual asombrosa. Todos nosotros, es decir, esta evangelización es para todo el mundo, empezando por su iglesia. Ahora sí eres parte de su iglesia, no eres judío, pero la salvación se abrió para los gentiles, los no judíos. Tú eres parte de esa salvación, eres parte de estas enormes bendiciones. ¿Y cuál es el resultado? Mateo 11:5. En esta pobreza espiritual, esto tiene una doble connotación. Podemos hacer dos notas: literal, porque Cristo hizo milagros, claro que hizo milagros, los ciegos ven. Estamos de acuerdo que vamos a leer más adelante cómo Cristo le dio vista a los ciegos, pero hay ciegos espirituales. Y es preferible ser ciego físico y no un ciego espiritual, porque los ciegos no ven. Los cojos no caminan para agradar a Dios, su camino no es para agradar a Dios. Los leprosos son aquellas personas que pueden estar inclusive en la congregación, pero están llenos de pecado. Constantemente están haciendo actos errados en el blanco. Eso es pecado, errar en el blanco. No son atinados, no son agradables delante de los ojos de Dios. Los sordos oyen, o sea, personas que pueden escuchar y 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 escuchar la palabra y no hay ningún cambio en sus vidas. Son sordos. Muertos, gente que por esta situación mueren, inclusive espirituales, son gente espiritualmente muerta. Pero dice la Escritura que los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Yo puedo pensar que soy todas estas cosas, pero en esa pobreza y en esa situación, aún así, Dios quiere compartirme el Evangelio, aún con todas estas carencias, y yo lo quiero aprovechar. ¿Y tú? Esa es una pregunta personal. Y este gozo, mis amados, es que era para todo el pueblo, pues no hay ningún otro nombre bajo el cielo por medio del cual podamos ser salvos, sino es Jesucristo,
Hechos 4:12. Y dice el versículo 12 de Lucas 2, esto les servirá de señal. O sea, aquí vemos a Jesucristo voluntariamente, a Dios voluntariamente haciendo señales, no cuando la gente quiera. Tú dices, bueno, a ver, Señor, a ver, dame una señal. ¿Qué señal te quieres? ¿Qué más señal quieres que el Evangelio, de la palabra de Dios, que todas las manifestaciones que has tenido en tu vida? ¿Qué señal quieres? Los judíos habían visto todas estas señales de sordos, de leprosos, de ciegos, de paralíticos, de muertos. Los habían visto ser resucitados. Y tú has visto muchas también, pero quieres señales. Aquí sí Dios está poniendo una señal. La señal es muy simple: hallarás al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿La señal para quién? Para los pastores, para las personas que tenían que abrevar a las ovejas. Nosotros, que podemos ser abrevadores de ovejas. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, una otra manifestación, no solamente la gloria de Dios, no solamente el ángel, sino una multitud de huestes, multitudes espirituales se fueron aparecidas, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. O sea, Cristo es el dador de paz. Mi paz te dejo, mi paz te doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Juan 14:27 me parece. Lo checan si estoy mal, pero creo que sí. Paz. ¿Qué otra cosa? Buena voluntad para con los hombres. La voluntad de Dios es buena para ti. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros son de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. O sea, mi voluntad para tu vida, mi voluntad para tu persona, para tu matrimonio, para tu casa, para esta iglesia, es buena. Es una buena. La voluntad de Dios, imagínate esa buena voluntad de Dios derramada en ti. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Esta expresión de gloria a Dios en las alturas es que de lo más alto. Juan 1:14, de lo más alto venía Jesucristo, que era lleno de gracia y de verdad. Toda la gracia, todos los favores que los hombres necesitamos estaban en Él. Toda la verdad que tú necesitas conocer, Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Él es la verdad. Ahí estaba contenida, en Jesucristo y en su palabra. Jonás 2:9 nos dice que la salvación viene de Jehová, de Él vino. Y en la tierra paz. La palabra paz en el hebreo es shalom, que significa plenitud. Y lo que significa plenitud es cúmulo de todos los bienes. Todos los bienes acumulados en Cristo para ti. Y algo muy importante es esta buena voluntad para con los hombres. Él tiene buena voluntad. La voluntad de Dios para ti es buena. Lo que te pide a través de su palabra y lo pongas en práctica es bueno. Es lo mejor que puedes hacer. Aplica su enseñanza en tu vida. Ponla por obra. Ponla por obra, mi amado. Esta paz, mis amados, es el resultado de haber sido justificado por Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18. Y todo esto que les estoy comentando proviene de Dios, quien nos reconcilió. Esto es la mejor paz que puedes tener, que seas reconciliado con Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, Él quería y hizo lo necesario para que tú pudieras ser reconciliado con Él por medio de Cristo. Él te dio a Cristo para que a través de su obra tú te tomes de ella, te tomes de Él, te tomes de su palabra y puedas ser 100% reconciliado con Dios. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles
en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros, mis amados, la palabra de la reconciliación. Tú y yo somos reconciliadores, reconciliados con Dios. Tú no puedes estar peleando con alguien. Si tú eres una persona donde verdaderamente estás reconciliado con Dios, no puedes estar peleando con nadie, no puedes estar contendiendo. Y bueno, algo que se traduce mal y comúnmente dice muchas veces, esto se traduce de una manera inadecuada, que esto es para los hombres de buena voluntad. ¿Cuántos hombres de buena voluntad conocen aquí en la tierra? ¿Cuántos? Ninguno. No hay un hombre de buena voluntad. Romanos 3:9 dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? O sea, nosotros mejores que los judíos que no recibieron a Cristo de ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso dice la Biblia. O sea, no hay buenos. Yo no soy mejor que tú. No soy mejor que tú. Yo no soy mejor que tú. Dios lo sabe, no soy mejor que tú. O sea, no somos mejores que los demás. Simplemente Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos puede ayudar a hacer cosas diferentes. Otra cosa importante de Jesús, no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:13. Lucas 19:10. Vino a salvar a lo perdido. Si estás perdido o estás perdida, Cristo vino a salvarte hoy. Cristo vino a salvarte hoy. Y el versículo 15 de Lucas, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, a donde se fueron al cielo, ahí es donde pertenecían, nada más vinieron para manifestarse. Dios hace muchas cosas donde Él se manifiesta, pero ahorita es en parte, pero llegará el tiempo donde será completo. Ahorita conoces en parte y en parte eres, pero cuando estés con Cristo en aquel día de su resurrección, de la salvación, del rapto, entonces conocerás perfectamente todo lo que Dios tiene revelado para ti. O cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Subieron al cielo y los pastores se dijeron, empezaron a conversar entre ellos unos a otros, pasemos, o sea, ok, ya nos dijeron esto, pasemos pues hasta Belén. O sea, no nos vamos a quedar aquí. Es decir, el Evangelio, mis amados, cuando tú escuchas el Evangelio con un corazón sincero y honesto, el Evangelio trae acción a tu vida. No te puedes quedar nada más con la palabra de Dios, porque entonces estás sordo o estás sorda espiritualmente hablando, con todo respeto y con todo cariño. Pero eso es lo que está pasando. No estás oyendo, no estás poniendo atención, no estás oyendo con atención la palabra de Dios, como nos fue enseñado en el discipulado. Pasemos pues hasta Belén, veamos esto que ha sucedido. No estaban dudando, sabían que esto había sucedido. Era un anuncio para que ellos fueran y testificaran y dijeran las cosas que les habían sido manifiestas y reveladas de parte de Dios, y que el Señor nos ha manifestado. Los pastores nunca dudaron, mis amados. Nunca dudemos de lo que la palabra de Dios nos dice y de las manifestaciones que Dios en su gracia y su misericordia han sido para beneficiar tu vida. Vinieron pues apresuradamente, o sea, no tenían prisa por compartir el Evangelio y por ver lo que Dios había hecho, y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Así le fue anunciado, ¿verdad? Así lo encontraron, y al verlo confirmaron, dieron a conocer lo que se les había dicho. La pobreza de la familia y las condiciones del lugar no fueron obstáculo para estos pastores que reconocieran que era Cristo el Señor, ese bebé que estaba envuelto en pañales y en ese lugar pobre. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. La palabra de Dios tiene la capacidad de maravillar a la gente.
Lamentablemente mucha gente que es maravillada con la palabra de Dios no siempre actúa de manera correcta y no tiene una entrega genuina al Señor. Ojalá que fuera así. Pero aquí vemos que muchos de los que estuvieron aquí quizás más adelante fueron los que lo crucificaron. Versículo 19. Esto me hubiera gustado que hubiera sido el versículo a memorizar, pero no fue el seleccionado, no lo seleccioné yo, y está bien el que seleccionaron, pero esto me hubiera encantado. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Qué increíble ejemplo de la Virgen María. Guardar la palabra, pero también meditarla, para ver en qué áreas de tu vida las puedes poner en práctica hoy y de aquí en adelante. Hoy y de aquí en adelante. No soy Fox, pero así decía Fox. Pero es la exhortación. Hoy. Las verdades de Cristo, mis amados, son para guardarlas y meditarlas. Razona y piensa en ellas. Si no hay una meditación de la palabra de Dios, jamás las podrás poner en práctica. Si nada más la leíste, la oíste y no la meditaste, nunca la podrás poner en práctica. Nunca. Sino que en la ley del Señor está tu delicia y en su ley medita de día y de noche. El resultado es que serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagas como añadidura prosperará. ¿Resultado de qué? De poner en tu corazón la palabra y meditar en ella para ponerla por obra, para practicarla. Juan 3:17. Si sabes estas cosas, bienaventurado eres si las hicieras. El creyente verdadero, mi amado, debe constantemente meditar, leer la Escritura lo suficiente, escucharla de la misma manera también lo suficiente. Escucha estas predicaciones varias veces a la semana. Yo escucho las de McAllen varias veces a la semana, no las escucho una vez. Y cuando comparte Ricky escucho la de él, cuando comparto yo me escucho poco, pero la de Ricky sí. Entonces, esto, mis amados, es para que tú medites, leas, escuches y esta semilla eche raíces en tu corazón, eche raíces en tu mente, porque de lo contrario se seca. Si tú no la meditas, se va a secar, nada más va a caer la raíz. Nada más lee Mateo 13, el versículo 6 y 21, para que veas lo que te digo. Pero salido el sol, se quemó. O sea, ¿qué pasó? La semilla es la palabra de Dios. Cayó en el corazón, pero salió el sol y se quemó. ¿Por qué? Porque no tenía raíz. Versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, no es 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. O sea, te emociona en el momento, pero a lo mejor en la tarde ya estás despotricando, ya estás haciendo otras cosas que nada que ver, y estás pensando en todo lo que has pensado toda la semana y que es mal hecho, pero ya estás, ya no, esa raíz, esta falta de raíz no permite que eso dure, porque no meditas en la palabra de Dios, porque no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o lo que no te gusta o la persecución por causa de la palabra, o sea, esta palabra no te importa, pasa a segundo término y entonces tú tropiezas cuando no la pones por obra. Y para terminar, Lucas 2:20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Tú eres un pastor de ovejas, donde abres pozos para brevar a la gente. Espero que la palabra de Dios produzca en ti regocijo, produzca en ti gozo, produzca en ti alabanza para con Dios. El pesebre, mis amados, era una locura para la gente en ese momento, era una locura. Como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en un pesebre, en un lugar, primeramente en un establo y en el lugar donde los animales se alimentan, sucio, lleno de babas, lleno de suciedad.
Ahí es donde pusieron al Salvador. Y la locura era un pesebre, pero también lo fue la cruz después. ¿Estamos de acuerdo? La cruz fue... Y hoy en día el Evangelio es locura para la gente. Pero no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Termino con 3 citas. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, no el espiritual. Si tú eres espiritual, no te va a pasar esto. Pero si eres un hombre natural, en tu naturaleza, para que nos demos a entender, tu naturaleza meramente humana, sin ningún anhelo de parte de Dios, o un anhelo muy pobre, muy mediocre de parte de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y terminamos con 1 Corintios 1, versículos 22 al 24. Porque los judíos piden señales. A ver, otra señal. Y los griegos, sabiduría. A ver, convénceme. A ver, científicamente hablando, a ver, sí se puede, pero pues no es el caso. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este es el punto de la salvación. Cristo fue crucificado por ti y por mí, derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a orar.